judíos de diáspora que venían, que realmente no tenían sí sus principios religiosos, pero no tenían ese celo religioso como el judío de Jerusalén. Por el otro lado, desde luego, no hay en la Odisea un señalamiento de persecución extrema, porque a fin de cuentas los gobernadores de las provincias y de las ciudades romanas tenían cierto grado de soberanía, y desde luego en ocasiones el imperio podía mandar un edicto contra los cristianos y en 2 meses, en 3 meses dejarlo sin efecto, y una ciudad aplicar esa determinación del imperio de dejar sin efecto la persecución contra los cristianos, pero a otra ciudad por conveniencia sí entonces obviaba la contraorden de la persecución y seguía aplicando la orden de la persecución. Y esto era en ocasiones como resultado de la influencia. Por ejemplo, en Filadelfia y en Pérgamo aparece esa nota donde los judíos eran responsables del castigo que sufría la iglesia primitiva, los creyentes. Pero en la Odisea no había ese problema. No se levantó una persecución, por el contrario, los creyentes de la Odisea estaban disfrutando plácidamente del bienestar de la ciudad, de las riquezas de la ciudad y de toda la pompa y de toda la gloria que la ciudad tenía. Por lo tanto, la actitud de los cristianos de la Odisea era una actitud muy contraria a los demás creyentes de las otras 7 ciudades, que desde luego estaban siendo perseguidos, estaban siendo hostigados, estaban siendo lastimados, y como resultado de la persecución estaban implantando bandera de la fe. Los cristianos de la Odisea estaban felices. Tan felices estaban que a ellos no les preocupaba siquiera lo que les pasaba a los creyentes de su entorno. Y fíjense que es importante señalar estas cosas, y hay otro datito más que quiero señalar con respecto a la ciudad de la Odisea para ver entonces lo que está diciendo el Cristo, y es que las aguas que llegaban a la ciudad de la Odisea eran sacadas de unos estanques que estaban como a 10 kilómetros de la ciudad, y desde luego los alcantarillados que se usaban para entonces, algunos estaban expuestos, otros estaban subterráneos, y desde luego la mezcla de temperatura y ese proceso químico hacía que las aguas llegaran a la Odisea tibias. No llegaban ni calientes ni frías. Y esto es importante para entonces poder conocer lo que se dice con respecto a ella. La introducción que hace el resucitado es que Cristo es el Amén. Es decir, Dios es el Dios de verdad. Cuando los creyentes decimos amén, por eso es importante saber a qué le decimos amén, ¿verdad? Cuando los creyentes decimos amén, lo que estamos ratificando con el amén es lo que hemos escuchado como verdad fundamental. Por eso se insiste en que antes de decir amén, escuchemos a qué le estamos diciendo amén. ¿Por qué? Porque el amén no es otra cosa que afirmar como verdad lo que hemos escuchado. Claro, Cristo se presenta como el amén porque su realidad afirma precisamente la gran verdad profética de Dios. Cristo es el resultado de lo que Dios le dijo a Adán y a Eva: de tu simiente sacaré ¿qué? Sacaré el Salvador, quien les redimirá. Por lo tanto,
cuando Cristo se presenta aquí como el Amén, lo que está diciendo que Él es el Dios de verdad y sus promesas pueden creerse más allá de toda duda. Él es el Amén. De hecho, es el apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, me parece, que dice que todas las promesas de Dios en Él son ¿qué? Sí, y en amén. Sí y en amén. O sea, es decir, lo que Dios promete a la vida de un cristiano, lo que Dios promete a la vida de una cristiana, por eso yo estoy tan en contra de la gente que después que Dios les ha hablado salen a buscar señales. Bien. Si tú tienes convicción de que Dios te habló, ¿para qué vas a buscar una señal? Al ir a buscar una señal, lo que está diciendo es, todavía no te creo. Todavía dudo. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que eres el galardonador de todos los que le buscan. Dice que se presenta como el Amén. Por el otro lado, se presenta como el testigo. Cristo es el testigo fiel. Ahora, ¿qué implica ser el testigo fiel? El que habla la verdad de Dios. Y lo que Él dice sobre Dios se puede confiar. Por eso, la base fundamental del retorno de Jesucristo no puede estar en términos de las interpretaciones que hagan las escuelas escatológicas. La base fundamental del retorno de Jesucristo tiene que estar sostenida en que fue Él el que lo dijo. Fue Él el que lo dijo. Y si Él dijo que venía, pues Él lo dijo. Claro, lo extraordinario de esto es que el encuentro con Dios se da en dos buenas dimensiones. O Él viene, o nosotros vamos. Por el otro lado, se presenta también, no solamente como el Amén, no solamente como el testigo, sino que se presenta también como el principio de la creación. Claro, cuando aquí aparece el concepto principio de la creación, no está diciendo que Él fue creado primero. Lo que está diciendo es que Él fue la fuerza motora, la causa motora, por lo que toda la creación se creó. Fíjense que cuando Jesús está hablando con el Padre, en esa oración final, lo que le dice al Padre es, y ahora Padre, devuélveme todas las cosas que tú y yo teníamos desde ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, el concepto principio aquí de la creación no implica que Él fue creado. Lo que implica es que Él fue esa fuerza motora de la creación. Mire lo que dice el apóstol Juan, y todo fue creado por Él y para Él. O sea, afirmando precisamente el concepto de eso. Él es el principio de la creación. Él es la causa de toda la creación. Todo lo que existe fue hecho por Él y fue hecho para Él. Juan capítulo 1, verso 3 y Colosenses capítulo 1, versos 15 y 18. Ahora, fíjese que ya hemos señalado que la Odisea era una ciudad riquísima, que era una ciudad que tenía lana, que tenía los mejores cultivos de lana, que tenía las mejores industrias de ropa, que tenía la mayor riqueza en oro, y que inclusive se paseaba también en el campo de la medicina, teniendo en aquel entonces lo que se conocía como el único remedio para cualquier enfermedad de los ojos. Y señalamos también que las aguas que llegaban a la Odisea, obviamente no llegaban en condición ni fría ni caliente, como resultado de la conducción que tenía el acueducto que llevaba el agua a la ciudad, sino más bien llegaban tibias.